Hola a todos. Bueno, como les había anticipado en el video anterior, vamos a terminar hoy de ver los métodos analíticos de solución de lo que llamamos sistemas de ecuaciones, en nuestro caso intersección entre dos rectas. Habíamos visto primero el método de sustitución, luego el método de igualación, y hoy vamos a ver el método de reducción por sumas y restas y el método de determinantes. El primero entonces que vamos a ver es la reducción de sumas y restas. Para este método, y también va a ser importante para el método de determinantes que vamos a ver después, el orden en que están ubicadas las variables y lo que sería el término independiente. Fíjense que en este caso tenemos como primer término el que contiene la x, segundo término el que contiene la y después del otro lado el término que no contiene a ninguna de las variables. Y pasa exactamente lo mismo en la segunda ecuación, término con x, término con y el término sin ninguna de las variables. Este orden es necesario para que este método de resolución sea efectivo. Puede ubicar primero el término con y, después el término con x, es decir, no importa ese orden, pero sí es importante que en las dos ecuaciones el ordenamiento sea exactamente el mismo. ¿Cómo funciona este método de resolución? Muy bien, la idea es tratar de sumar o restar las ecuaciones entre sí de tal forma que alguna de las dos variables se elimine. En este caso, para lograr esto, si observamos, por ejemplo, el primer término de la primera ecuación, que es 6x, y el segundo término y el primer término de la segunda ecuación, que es 3x. Este término es la mitad del 6x. Quiere decir que si lográsemos multiplicar por 2 esta ecuación, lograríamos que la cantidad de x sea exactamente la misma. Y después lo que tendríamos que hacer es sumar o restar, según sea el caso, las dos ecuaciones. Observemos cómo es este procedimiento. Lo que vamos a hacer es a la segunda ecuación multiplicarla por menos 2. Podríamos también multiplicar por 2, después vamos a ver por qué es esto, pero nos conviene más hacerlo por menos 2. ¿Qué significa multiplicar la ecuación por menos 2? Cada uno de los términos que aparecen en la ecuación lo vamos a multiplicar por menos 2. Por lo tanto, nos quedan menos 6x más 8y igual a menos 2, que es haber hecho 3x multiplicado por menos 2, menos 4y multiplicado por menos 2 y 1 multiplicado por menos 2. Y ahora a esa ecuación que nos quedó le vamos a sumar la primera ecuación, la que no habíamos usado hasta el momento, de tal forma que nos va a quedar lo siguiente. 0 en el término que corresponde a las x, porque menos 6x más 6x es 0. 10y, que es la suma de 8 más 2, y menos 2, que es la suma de menos 2 más 0. Al hacer esto, fíjense que el término con x desapareció y nos queda solamente una ecuación con una sola incógnita que vamos a resolver. Y de esa manera obtenemos el valor de y de este punto de intersección, que es el menos un quinto. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones que teníamos al principio y vamos a despejar el valor de x. Y al reemplazar en la primera ecuación y despejar el valor de x correspondiente, nos queda un quinceavos. Lo podíamos haber hecho en la otra ecuación que nos iba a dar exactamente el mismo valor. Lo que debemos hacer ahora es verificar este punto de intersección. Y como vemos, al reemplazar el valor de x y de y en la primera ecuación, obtenemos una igualdad, por lo tanto se verifica que el punto pertenece a la recta, y al reemplazar x e y en la segunda ecuación, llegamos nuevamente también a una igualdad que también verifica que ese punto pertenece a la recta. Por lo tanto, la solución de este sistema será el punto 1/15
de x menos un quinto de y, que recuerden se representa de esta forma. Bien, esto entonces es la forma de utilizar o de resolver un sistema de ecuaciones, una intersección entre dos rectas, utilizando el método de reducción por sumas y restas. Es decir que vamos a tener que lograr que las ecuaciones, al sumarlas o restarlas, nos hagan desaparecer una de las variables, una de las incógnitas, y de esa manera encontrar la otra y luego hacer el reemplazo necesario para encontrar el punto de intersección correspondiente. Recuerden siempre verificar que el punto obtenido sea realmente perteneciente a las dos ecuaciones, a las dos rectas, porque si no, esa solución será incorrecta. Veamos ahora entonces el último método de resolución, que es el método de determinantes. El método de determinantes utiliza los coeficientes de los términos que tienen nuestras funciones lineales, nuestras rectas. Pero primero veamos cómo se calcula un determinante cualquiera. Esto que tenemos acá es lo que se denomina una matriz y esa matriz va a estar formada por los coeficientes de nuestras funciones. Veamos cómo se resuelve un determinante para este tipo de matrices. El determinante de A, o expresado de esta manera, como si fueran barras de módulo, se obtiene multiplicando el elemento A por el elemento D, es decir, los dos elementos de lo que llamamos diagonal principal, y a eso le vamos a restar la multiplicación de los elementos B y C, que también conocemos como diagonal secundaria. Este resultado que obtenemos acá va a ser el determinante de esta matriz, escrito de cualquiera de estas dos maneras. Este es el cálculo que necesitamos hacer para resolver un determinante de una matriz cualquiera. Vamos a ver cómo aplicamos estas matrices a nuestro sistema de ecuaciones, a nuestra intersección entre rectas. Recordemos entonces que, tal como pasaba con el método anterior, el método de determinantes necesita que tengamos encolumnadas las mismas variables, es decir, una columna con las x, una columna con las y del otro lado del igual la columna con los elementos que no tienen ninguna de las incógnitas. ¿Qué nos va a importar de cada uno de estos términos? Los coeficientes. Ahí marcamos entonces el coeficiente del primer término, que es un 1, que no va a estar escrito, el coeficiente del primer término de la segunda ecuación, que es el 4, el 1 que acompaña a la y, el 3 que acompaña a la y, el 8 y el menos 10. Si el signo este hubiese sido negativo, también sería parte de ese coeficiente. Recuerden siempre que el signo acompaña al número. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a armar el determinante que corresponde, determinante general, el determinante de este sistema, que va a estar formado por solo los coeficientes de la columna de las x y la columna de las y. Recuerden que el determinante que vimos antes era una matriz que tenía 2 por 2 elementos. Bueno, justamente si tomamos esos primeros dos términos, va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces, el determinante de los coeficientes, el determinante general de este sistema, va a estar formado de esta manera. El 1 que corresponde al coeficiente de la primera x, el 4, de manera tal que esta columna corresponde a las x, el 1 y el 3 que son los coeficientes de la segunda columna o los coeficientes de la variable y. Y lo que hacemos ahora es resolver este determinante como vimos anteriormente. Entonces multiplicamos 1 por 3 y le restamos la multiplicación de 1 por 4, tal como lo tenemos acá, de manera tal que ese determinante que acabamos de encontrar vale menos 1. Dejemos el determinante del sistema expresado aquí en este recuadro porque lo vamos a necesitar para construir el determinante de x y el determinante de y.
para hallar el determinante de x, lo que vamos a hacer es reemplazar la columna de las x, fíjense que eran las que correspondían al 1 y al 4, por los términos independientes, por los dos términos que estaban del otro lado del igual. El 1 que aparecía al principio se reemplaza por el 8, que es el que le corresponde por la misma ecuación, y el 4 se reemplaza por el menos 10, porque corresponden a la misma ecuación. La segunda columna, 1, 3, que corresponde a las y, queda exactamente como está. Y ahora resolvemos la cuenta que vimos anteriormente. De forma tal que multiplicamos los elementos de la diagonal principal y le restamos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria y obtenemos como resultado 34. Es decir que hasta el momento tenemos el determinante del sistema que vale menos 1 y el determinante de x que vale 34. Y vamos a hacer lo mismo ahora para el determinante de y. En este caso, la columna de las x de nuestro determinante general queda como está y la que reemplazamos es la columna de las y. Esa columna de las y la reemplazamos por los términos independientes, los términos que no están afectados por ninguna de las dos variables, y volvemos a resolver utilizando la cuenta que vimos antes. Y entonces, al multiplicar la diagonal principal y restarle el producto de la diagonal secundaria, obtenemos como resultado menos 42. De manera tal que delta y va a ser igual a menos 42. Muy bien, ¿y cómo hacemos con esta información para obtener los valores de x y de y? Porque en realidad estos valores que obtuvimos no son exactamente x e y. Son los valores que nos van a permitir encontrar los valores del punto de intersección. Para obtener el valor de x, entonces, lo que vamos a hacer es tomar el valor que obtuvimos del determinante de x y lo vamos a dividir por el determinante del sistema, de forma tal que x toma el valor menos 34. Y lo mismo vamos a hacer con el valor de y, haciendo el determinante de y dividido el determinante del sistema. Y el valor de y obtenido es el número 42, lo que hace que el punto de intersección sea el punto menos 34, 42, que vamos a verificar si es justamente la intersección, reemplazando en las dos ecuaciones de nuestra intersección. Colocamos entonces en el recuadro el punto obtenido y vamos a hacer la verificación correspondiente. Como vemos, al reemplazar en ambas ecuaciones, obtenemos una igualdad. Por lo tanto, ese punto corresponde a la solución del sistema, que la expresamos como ya vimos anteriormente. De esta manera, entonces, hemos visto un par de ejemplos, uno para cada uno de los métodos de resolución. Espero haber sido lo suficientemente claro. Ya saben que cualquier duda me pueden consultar sin ningún problema. Y nos vemos entonces en el próximo video que vayamos a tener. Gracias.